Buenos días. ¿Por qué hablar de la prueba en el arbitraje? Porque resulta oportuno. En los últimos 15 años, en todo el mundo, los procesos arbitrales en los grandes casos comerciales han sido más la norma que la excepción. Y en nuestro país, Panamá, esto ha sido igual. Como se sabe, el contrato con mayor cuantía suscrito en la historia de nuestro país, el contrato para la construcción y diseño del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá entre la autoridad del Canal de Panamá y el Consorcio Internacional Grupo Unidos por el Canal, con valor de 3.400 millones de dólares, contiene una cláusula de solución de disputas que incluye en el último nivel el arbitraje mediante el reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, CCI. Y para hablar de la prueba en el arbitraje, hay que hablar primero de la teoría general de la prueba. La teoría general de la prueba es una sola. Sus conceptos y figuras se aplican por igual a todas las jurisdicciones. En otras palabras, existe una concepción unitaria de la prueba. Sin embargo, vemos que todavía hay procesalistas que hablan de una prueba civil, una prueba penal, una prueba laboral, una prueba administrativa, como si fuesen cosas distintas, que no lo son. La primera obra escrita por el gran Carneluti hace más de 100 años, en el año 1912, se denomina precisamente la prueba civil. Y se asume como premisa para ello que en cada jurisdicción hay una prueba distinta, o sea, una prueba civil, una penal, una laboral y una administrativa. Esto constituye un gravísimo error. Conceptualmente, la prueba es una sola, no hay dos, no hay tres, ni hay distintas clases de prueba. Lo que sucede es que en materia probatoria, los conceptos y figuras se aplican por igual a todas y cada una de las jurisdicciones, pero lo que cambia en cada jurisdicción es el enfoque y las reglas que se aplican en materia de prueba. La sana crítica como estándar para la formación de la certeza en el juzgador al momento de evaluar el peso o la fuerza de las pruebas es una sola figura. El concepto de carga de la prueba, u onus probandi, que ha sido considerado por algunos como la columna vertebral del proceso, es la misma en materia civil, laboral, penal o administrativa. Y lo que cambia en cada jurisdicción, hablando específicamente de la carga de la prueba, es el enfoque con que la ley positiva impone a las partes en contienda la regla de la carga de la prueba. Así como sabemos en materia civil, generalmente la carga de la prueba recae sobre el demandante porque es quien afirma hechos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que invoca en apoyo, en sustento de su pretensión. Y solamente recae sobre el demandado cuando éste invoca en su defensa una excepción. En materia penal, como se sabe también, la carga de la prueba de la existencia del hecho punible y de su autoría recae siempre en el Ministerio Público, es decir, en la parte actora, en aplicación de la garantía constitucional de presunción de inocencia. En cambio, en sentido contrario, en materia laboral, una vez que el trabajador ha probado la prestación de un servicio acreditando la existencia de la relación laboral, la carga de la prueba de casi todos los demás hechos que se disputan en el proceso laboral recae sobre el empleador en virtud de un juego de presunciones juris tantum que el Código de Trabajo en Panamá
y otras legislaciones laborales comparadas establece a favor del trabajador. Por tanto, la teoría de la prueba, sus conceptos y sus figuras se aplican por entero al arbitraje, ya que el arbitraje se concreta también, al igual que las disputas en sede judicial, mediante procesos, los procesos arbitrales. Y esto quiere decir que los abogados que participan en un arbitraje y los árbitros que deciden la causa arbitral son y deben ser procesalistas, aunque algunos no lo reconozcan así, que conozcan y dominen la teoría de la prueba. ¿Qué distingue entonces a la prueba en el arbitraje? ¿Por qué es necesario conocer cómo es la prueba en el arbitraje? En primer lugar, habría que decir que la prueba en el arbitraje se distingue de la prueba en sede judicial por una característica fundamental, su desjudicialización. Este término, desjudicialización, significa que las reglas procesales establecidas en la ley de la sede del arbitraje, en Panamá, el Código Judicial, incluyendo las reglas sobre pruebas, no son aplicables a los procesos arbitrales. En un proceso arbitral, una parte no podría invocar una norma del Código Judicial en materia de prueba o en cualquier otra materia procesal. Y esto lo señala categóricamente la nueva ley de arbitraje panameña, nuestra recién estrenada ley 131 de 31 de diciembre de 2013, una ley de avanzada, en su artículo 46, cuando dice que a falta de acuerdo entre las partes contratantes, entre las partes en disputa, el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje de la manera que estime apropiado, a su discreción, sin necesidad de acudir a las normas procesales de la sede del arbitraje. Y si no son aplicables al proceso arbitral las normas probatorias contenidas en la ley positiva de la sede del arbitraje, es decir, si en un proceso arbitral que tiene como sede la República de Panamá no son aplicables las normas procesales, incluyendo las normas probatorias consignadas en el Código Judicial, ¿qué reglas deben aplicarse? En materia arbitral la solución es sencilla y es una sola. Las reglas que se aplican son las reglas que las propias partes contratantes, ahora litigantes, hayan convenido, ya sea en el acuerdo de arbitraje o posteriormente. Se dirá con mucha razón que esto ocurre muy raramente. En efecto, rara vez en un contrato sustancial, el contrato que generalmente contiene la cláusula arbitral, las partes establecen reglas de procedimiento. Y esto se explica porque los abogados que negocian y redactan el contrato sustancial son los abogados corporativos, no son los abogados expertos en arbitraje que intervendrán en el proceso en caso de surgir una disputa eventualmente entre las partes que ahora están a punto de entrar en el contrato y que obviamente no tienen ni deben anticipar ninguna disputa. Lo que sucede es que las partes en el contrato, al momento de redactar, negociar y acordar el contrato sustancial, incluyendo la cláusula arbitral, pueden pactar las reglas procesales, incluyendo las reglas sobre prueba, de manera indirecta, cuando acuerdan que el arbitraje, en vez de ser un arbitraje ad hoc, va a ser un arbitraje institucional, es decir, un arbitraje administrado por una institución arbitral, es decir, una institución que tiene como propósito administrar los arbitrajes. Por ejemplo, en Panamá hay las dos instituciones arbitrales más conocidas y más activas son el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, CECAP,
promovido por la Cámara de Comercio, y el Centro de Solución de Conflictos CESCOM, promovido por la Cámara Panameña de la Construcción. Y a nivel internacional, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, Cámara de Comercio Internacional, que, como señalé anteriormente, es la institución arbitral más conocida del mundo y a cuyo reglamento se ha sometido cualquier disputa que pueda surgir entre la Autoridad del Canal de Panamá y el contratista, el consorcio Grupo Unidos por el Canal, en el caso de disputa relativo al contrato para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas. En este caso, las partes se someten al reglamento de la institución arbitral, y los reglamentos de las instituciones arbitrales contienen normas procesales y normas sobre pruebas, de tal manera que al acordar someter sus disputas a un arbitraje institucional en que se aplique el reglamento de la institución escogida, se está escogiendo, las partes están pactando indirectamente normas probatorias. Aún así, se puede decir también con razón que las normas sobre pruebas consignadas en los reglamentos de las instituciones arbitrales, tanto nacionales como internacionales, son muy generales, es decir, son parcas, siempre surgirá algún vacío. ¿Y cómo se suplen estos vacíos? Pues la respuesta en el derecho arbitral sigue siendo la misma. A falta de acuerdo entre las partes, directo o indirecto, corresponde al tribunal arbitral fijar las reglas de procedimiento, incluyendo las reglas sobre administración de prueba. Es decir, que si en un proceso arbitral las partes no han acordado directa o indirectamente cuáles son las reglas procesales, incluyendo reglas probatorias que han de aplicarse, y el reglamento de la institución que administra el arbitraje no contiene reglas específicas para un supuesto, el tribunal arbitral está revestido de pleno poder para establecer las reglas probatorias que estime más apropiadas. Así resulta del texto claro del artículo 46 de la Ley 131/2013, nuestra nueva ley de arbitraje, cuando dice, como señalé anteriormente, que a falta de acuerdo entre las partes, el tribunal arbitral podrá dirigir el proceso de la manera que estime más apropiada. Es decir, sin necesidad de acudir a las normas procesales de la sede del arbitraje, es decir, en nuestro caso, a las normas probatorias y procesales del Código Judicial. Y esta desjudicialización en la administración de las pruebas en el arbitraje tiene manifestaciones muy llamativas. La principal manifestación es que las partes pueden acordar o el tribunal pueda adoptar por su propia iniciativa mecanismos probatorios que no son típicos del proceso judicial, por lo menos no de nuestro proceso judicial. Por ejemplo, en los procesos arbitrales podría utilizarse en forma limitada el mecanismo anglosajón del discovery, o sea, el mecanismo de solicitud de entrega del documento, mediante el cual el tribunal arbitral, a petición de una parte o de oficio, requiere a la otra parte, a la contraparte, que le entregue a la parte ciertos documentos. También podría usarse el mecanismo, y es muy frecuente en procesos arbitrales en que el punto, en que la materia que se discute es muy técnica, por ejemplo, procesos relativos a energía o construcción, la figura del careo de expertos o hot tubing, mediante la cual el tribunal arbitral aplica en su plenitud el principio de la inmediación
confrontando a los peritos de parte para determinar su credibilidad y mirándole a la cara, decir, usted sostiene, se ratifica en lo que acaba de decir, y les solicita que establezcan cuáles son los puntos técnicos en que ambos peritos propuestos por partes en contienda coinciden, cosa que sucede raramente cuando el dictamen o el informe pericial se presentan por escrito. También resalta por lo ajeno a la práctica judicial panameña la posibilidad de que el tribunal arbitral permita u ordene que algunos o todos los testimonios se presenten por escrito, de manera que los testigos solamente comparezcan a responder repreguntas, es decir, a ser contrainterrogados. Pero se evita, por razones de eficiencia, sobre todo en arbitrajes en que la disputa recae sobre un asunto muy técnico, se logra que se presente el testimonio de forma directa, evitando el desgaste y el tiempo y el costo que significa interrogar directamente a los testigos. Ahora, el mayor problema que se suscita en el arbitraje comercial internacional o en el arbitraje de inversión en relación con las pruebas es el choque de cultura cuando las partes contratantes o partes en litigio provienen de sistemas jurídicos distintos, específicamente del sistema europeo continental de derecho codificado y del derecho anglosajón, del sistema anglosajón del common law. La forma, como se sabe, en que ambas culturas tratan la práctica de la prueba en el proceso son distintas. En tanto, el sistema europeo continental le da al juez, o sea, al tribunal, un gran poder para dirigir el proceso. El sistema anglosajón es profundamente adversarial o acusatorio, dejando en manos de las partes la práctica y la administración de la prueba, y se distingue por ser sumamente agresivo e invasivo. Frente a esta realidad y para concordar y armonizar los procesos en que intervienen partes y árbitros de esas dos culturas tan distintas, la International Bar Association, la Barra Internacional de Abogados, adoptó hace algunos años sus reglas para la práctica de pruebas con el proceso de evitar un fenómeno que se conoce como la americanización del proceso. Americanizar el proceso es un fenómeno consistente en que el proceso se vuelve, sobre todo la práctica de pruebas, sumamente tedioso, complicado, y costoso, porque como los abogados, las grandes firmas norteamericanas cobran honorarios por tarifas por hora elevadísimas, existe la tendencia a inflar el trabajo, invirtiendo mucho tiempo en recabar pruebas que a la postre son o secundarias o son inútiles o irrelevantes. Así que las partes pueden, en el arbitraje comercial internacional o en el arbitraje de inversión, pactar la aplicación, en caso de disputa, de las reglas sobre prueba de la International Bar Association. En conclusión, los abogados que desean entrar al fascinante mundo del arbitraje no solo tienen que conocer el derecho procesal, sino que deben también conocer y dominar las particularidades del derecho arbitral. Solo así podrán triunfar en esta nueva y exigente especialización jurídica, el arbitraje. Muchas gracias.